Es un gusto estar acá hoy con ustedes y continuar con este seminario que reconozco y que ya nos ha dejado mucho a todos. Y pues quería comentarles que conjuntamente con Daniel decidimos hacer este trabajo que vamos a presentar. Él, por su lado, ya había hecho algo de investigación en relación a la oficina de Holcio y Holcio, y de igual manera yo, pues había investigado algo acerca de ellos y surgió en una plática, pues poder unir el esfuerzo y pues parte del trabajo que hemos desarrollado lo vamos a presentar acá. El título, pues como ven, es Holcio y Holcio, protagonistas de la arquitectura moderna en la ciudad de Guatemala. Sí, sí, se lo... Principales es exaltar una de las oficinas más importantes en ese movimiento, liderados por Max Holcio y su padre Antonio Holcio, con quienes trabajan un grupo singular de profesionales, un gran equipo. También se justifica abordar el tema porque algunas de sus obras han cumplido recientemente 50 años y otras están próximos a cumplirlos. Y también un propósito es contribuir al conocimiento de la historia de la arquitectura guatemalteca. Para este trabajo tuvimos la fortuna de obtener datos de primera mano, fuentes primarias, y acudimos a la técnica de la entrevista como investigación. Y pues por su lado, Daniel entrevistó a parte de los integrantes de esta oficina, otras entrevistas las hicimos conjuntamente y logramos entrevistar a 5 de los integrantes de esta oficina. Por aparte tuvimos también la posibilidad de tener acceso al archivo de Max Holcio, sobre todo al archivo fotográfico. Vamos a ver acá. Muy bien, y para poner un poco en contexto el asunto, recordamos brevemente que en el Viejo Mundo la arquitectura moderna se presenta desde finales del siglo XIX y con más intensidad en la primera mitad del siglo XX. Hay varios autores que opinan que el verdadero inicio del movimiento moderno se da cuando se inaugura la Bauhaus en Weimar, y ya para ese entonces pues también hacía sus aportes Le Corbusier con sus 5 principios, el uso de los pilotes, las ventanas horizontales alargadas, entre otras. Frank Lloyd Wright, que también propone varios fundamentos teóricos, como el uso de los materiales por lo que son. Bruno Sevi extiende toda la teoría en torno al lenguaje moderno con las invariantes de la modernidad, de la arquitectura moderna, como por ejemplo la asimetría, el uso de los voladizos.
a Guatemala el movimiento moderno llega aproximadamente medio siglo después que en Europa, y previo a ello se crean algunas empresas constructoras que trabajan para la clase alta, como una transición que ya lo explicaba el doctor Quiñones el día de ayer. Estas empresas constructoras se organizan principalmente por inmigrantes, sobre todo de Europa Central, y trabajan para las élites, y esto se da después de que ya se contaba con la primera fábrica de cemento en 1901 y también a partir de los terremotos de 1917 y 1918. A partir de la década de 1950, entonces, se presenta el movimiento moderno en Guatemala, siendo una de las causas, como ya se decía por la doctora Fuentes, el regreso de algunos jóvenes que se formaron como arquitectos en el extranjero, entre ellos Max Holzsche. Y hablando de don Antonio Holzsche, el padre de él, se gradúa de arquitecto en Alemania, emigró a Guatemala a los 25 años y en 1926 se incorporó a la oficina de Roberto G. Con él pues también estaba Wilhelm Krebs y Rodolfo Bader. Y él en la oficina como encargo principal tenía la construcción de los edificios. Esta oficina que tuvo gran producción en las décadas de 1920 y 1930. Dentro de sus primeras construcciones en Guatemala, entonces están los emblemáticos edificios de La Perla y el Teatro Lux, que como aclaro, su función fue hacer la construcción, porque por ejemplo el Teatro Lux es diseño de Rodolfo Bader dentro de esa empresa. Se caracterizó don Antonio por ser muy riguroso en la construcción y fue formador de muchos colaboradores de él, de sus maestros de obra y obreros. En ese entonces, pues no habían centros de capacitación para los obreros y entonces las mejores escuelas eran las mismas obras, tal como cito acá a lo que nos dijo en una de las entrevistas Augusto de León Fajardo. Los mejores centros de capacitación, que son los que ya no existen, son las obras mismas, y don Antonio en sus años de trabajo formó gente en todos los oficios y disciplinas, de una calidad increíble. Entonces se formaban muy bien dentro de la disciplina del maravilloso Antonio Holzsche. Por su lado, Max Holzsche, su hijo, él nace en Guatemala en 1930 y se dirige a Suiza con el apoyo de sus padres, donde obtiene el diploma de arquitecto en agosto de 1955 por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Aquí vemos su diploma. Más adelante recibió, dentro de su formación, la transferencia directa de los principios de arquitectura moderna y del uso del concreto expuesto a través de sus profesores suizos. Él mismo dice que cuando hizo su primera práctica profesional en una empresa en Zúrich, todos eran Le Corbusianos. Luego, en 1956, se incorpora a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el título de arquitecto, tal como vemos ahí, pues se incorpora a la Facultad de Ingeniería, pero con el título de arquitecto. Y aquí enfatizó algo, él es uno de los que va al extranjero a formarse como arquitecto, pero de esa generación es el único que va a Europa, a Suiza. Todos los demás pues viajaron a Estados Unidos o a México. En sus primeros años de trabajo acá en Guatemala, pues trabajó con Jorge Molina Sinibaldi, se le conoce como Coco Molina, y en ese entonces él estaba trabajando el edificio para Seguros Cruz Azul. En 1966 quedó inscrito en el Colegio de Arquitectos de Guatemala con el colegiado número 6. Entonces, padre e hijo unen sus capacidades, sus conocimientos y experiencias. Por un lado, pues toda esa capacidad de don Antonio de la construcción y Max Holzsche, pues toda la parte de la experiencia con aquellos profesores Le Corbusianos, con todos los principios de arquitectura moderna y sobre todo, pues también con su sensibilidad al arte. Y es así como que, pues también con su visión, tienen varias empresas que son las que están ahí enumeradas, como Holzsche y Holzsche Arquitectos, Holzsche y Compañía Limitada,
Arquigrupo S.A., Holcio y Hernández S.A. En esta última también es socio el ingeniero Jorge Hernández. Sus reconocidas capacidades y contactos pues descendieron posteriormente en varios encargos de diseño y construcción, pero acá algo que se ha estado enfatizando es el trabajo en equipo. Y dentro de su equipo de planta en oficina, quienes principalmente estuvieron trabajando con ellos fueron Mario Gustavo Novela Chechi, Augusto de León Fajardo y Luis Díaz Aldana. Los primeros dos fueron arquitectos también graduados ya de la Facultad de Arquitectura, porque para ese entonces sí ya estaba en funcionamiento nuestra facultad, que se funda en 1958. Mario Gustavo Novela Chechi fue graduado con honores y también tienen una gran trayectoria. Él, por ejemplo, viaja también becado a Inglaterra a estudiar arquitectura tropical. Augusto de León Fajardo, también un gran catedrático en universidades nacionales e internacionales, también con estudios de doctorado. Luis Díaz Aldana, pues un artista plástico y arquitecto honoris causa por esta facultad, a quien pues también recientemente el año pasado se le dio un reconocimiento, la Orden del Quetzal, entre otros reconocimientos que ha tenido. Más adelante se incorporan también José María Magaña y Mario Ceballos Espigares, también de reconocida trayectoria y quienes se han dedicado pues más a la conservación. Como se dice, pues el trabajo requiere de equipos y de otras disciplinas, y en cuanto a la ingeniería, se apoyan para hacer instalaciones y estructuras en la oficina de Álvarez Gutiérrez y Cepeda, con el ingeniero Pablo Gutiérrez principalmente, pues que tenían su oficina prácticamente a la par de donde estaban ellos. Se dan en algunos casos las alianzas, por ejemplo, en la iglesia luterana que veíamos ayer, con Gustavo Anzueto Bielman y Roberto Ogarrio Marín. Otros colaboradores y en la parte artística fueron Dagoberto Vázquez y Dani Schaefer. También veíamos que hubo participación, trabajo en equipo con Cubierta Sala, dirigida por el ingeniero Mauricio Castillo Contux. Y no podemos dejar de mencionar, aparte también de los obreros, que lo mencionó en las entrevistas tanto Max Horcio como Luis Díaz, o sea, lo reconocían como un buen herrero. Él se encargaba de hacer en algunas ocasiones formaletas en metal para los diferentes elementos de concreto que realizaban. Acá pues vamos a pasar un breve segmento de la entrevista que le hacíamos a Max Horcio, donde pues resalto ahí cómo él pues se sentía muy apoyado por ese equipo de grandes profesionales y que trabajaban de una forma muy integral. Vamos a ver si corre acá el video. Está cargado. Podemos poner más volumen.
Tenía un equipo en la oficina que realmente era excepcional. Creo que va a estar muy pausado. Mejor pasemos a la diapositiva, si me haces favor. Estaba el Mario Novela. Muy bien, no obstante, ahí entre lo que decía Max Holzer, está escrito ahí en el texto. Bueno, leo solo una parte. Los últimos renglones trabajábamos juntos, teníamos el mismo objetivo y tal vez para mí fue una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, que tuvimos un equipo tan bonito. Mi papá, que era pues quien nos llevaba varios años, pero le encantaba, a pesar que había hecho toda clase de arquitectura en Guatemala de tipo Art Deco, inmediatamente se identificó con nosotros y le encantó hacer todo eso que nosotros estábamos pensando. Por aparte, no se puede hablar de esta oficina sin exaltar, resaltar que se trabajaba mucho con concreto visto. Y acá viene pues esta aplicación de los fundamentos teóricos de los grandes arquitectos como Frank Lloyd Wright, el uso de los materiales presentados por lo que son, pero sobre todo la aplicación que hizo de forma magnífica Le Corbusier. Hacer concreto visto en esa oficina fue totalmente dominada y principalmente por don Antonio Holzschuh, que eh, la utilizaba para diferentes componentes y traslada la forma de hacer este concreto a diferentes colaboradores de él, incluidos pues Luis Díaz, Augusto de León Fajardo, incluso un concreto de alta resistencia hidráulico con el uso de azufre. Pero Max Holzschuh señala también, eso sí, lo traía yo de Suiza porque en Suiza casi todo lo hacíamos en concreto expuesto. A mí me fascinaba el concreto expuesto, lo que más influenciaba era Le Corbusier. Entonces, ya hablando de parte de su repertorio, el género de estas edificaciones fue diverso y muy extenso, entre ellas pues farmacéuticas, colegios, templos religiosos, viviendas, centros comerciales, edificios institucionales y de oficinas, entre otros. Traemos acá parte de los casos porque, como recalco, es bastante extenso. El Hotel Terminal de 1962 es un encargo del señor Pedro Echevarría y este surge precisamente por la dinámica urbana que se daba en la ciudad, el crecimiento de la ciudad hasta este sector de la zona 4 y zona 9 y también a partir del nuevo centro cívico, ¿verdad? Y entonces ya estaba situada la terminal y esto ya es en respuesta a la demanda precisamente de aquellos viajeros. Y acá pues se muestran los claros principios de la arquitectura moderna, sobre todo de Le Corbusier, con las ventanas horizontales alargadas. Pero también es muy importante mencionar que hay una base que soporta un cuerpo secundario, pues esa torre que se eleva, y sobre todo aquí ya se da el uso mixto en el edificio. ¿Verdad? Que no es algo nuevo acá en Guatemala, sino viene de mucho tiempo atrás. Y en las primeras plantas, pues estamos semisótano, luego una parte de comercio y el resto es para los apartamentos. La otra cuestión a destacar acá, pues es la colaboración de un artista, que es Dagoberto Vázquez, y esto, fíjense bien, pues muy cercano también a cuando se está construyendo todos los edificios del centro cívico. Él trabaja acá este relieve como un friso, puede tener pues reminiscencias pues a la arquitectura prehispánica y en concreto fundido in situ. Pero además vemos esa sisa que parte de ese plano lateral del edificio, en donde se colocan también unos dados de concreto con vidrios de colores. O sea, aquí también hubo una colaboración muy importante de la plástica. Esta foto pues no es un edificio que se haya hecho en la oficina de Holzschuh y Holzschuh, pero me pareció interesante poder poner esta imagen porque era el entorno que ya se estaba teniendo muy cercano a ese edificio del Hotel
terminal, ¿verdad? Ahí vemos el edificio Italia, que es de Pelayo y Arena, y pues también ya se estaban muy cercanos los edificios del centro cívico, o sea, teníamos un entorno con arquitectura moderna de muy alta calidad. Pero hoy lo que resta de este edificio del Hotel Terminal es esto, porque sufrió severamente con el terremoto de 1976. No obstante, esta fotografía del año pasado muestra lo que quedó de él, que es la base del edificio, donde pues están aún los murales de Dagoberto Vázquez, que se llama Los Socios Humanos, y pues vemos ahí la técnica del concreto expuesto, pero en medio del ruido, del smog, de los rótulos, de las champas. Algo muy importante que recalcar dentro del trabajo de Max y de don Antonio era de que al ser ellos de una familia alemana, muchos de los encargos que tenían eran de otras familias alemanas. En esta creciente por las zona 4 y zona 9 surgieron muchas residencias de familias alemanas y también surge la necesidad de crear el colegio alemán, el cual es un encargo que se le hace directamente a padre e hijo, y el colegio es un ejemplo bastante interesante de arquitectura moderna. Las plantas son bastante libres, de modo que los estudiantes se pueden interactuar en diferentes patios y los edificios tienen una conjugación en el conjunto que permiten que se puedan abrir espacios como el campo de fútbol, la piscina, entre otros. Cabe la pena mencionar de que en este edificio algo que resalta bastante es cómo los volúmenes en ladrillo rompen ese eje horizontal que tenía una presencia bastante fuerte sobre el colegio. Otro edificio que también es un encargo alemán es la Iglesia Luterana de Cristo Rey, está ubicada en la zona 9. Este es un diseño conjuntamente por Max Holziu con Gustavo Anzueto y Roberto Garrio, en el cual diseñaron un conjunto. El día de ayer pudimos ver la planta en conjunto de lo que era el proyecto original. Únicamente hoy está construido el templo y las oficinas administrativas. Para este proyecto fue necesario contratar a la empresa DS, que era una galería de arte de Dennis Schaefer con Luis Díaz. Ellos se encargaron del diseño de las bancas, de la pila bautismal, de las puertas e incluso de la cruz que está en el altar. Dentro de las características del diseño del mueble moderno también vale la pena mencionar el diseño industrial, la manera en que lograron replicar el diseño de las bancas. Otra cosa que es muy interesante es la pila bautismal, que también es de concreto visto. Y por aporte de los arquitectos, la pila bautismal no está en el altar, está en el medio de la iglesia, con el objetivo de cambiar la atención para uno de los eventos más importantes como el bautizo y no llevarlo al frente, sino concentrar todas las actividades al centro del edificio. Entonces se vuelven actividades muy dinámicas. Y se puede apreciar que el uso de ladrillo, ¿sí me escuchan, verdad? Ahora sí, ahora sí, más cerca. El uso de ladrillo y el concreto visto es bastante notorio en el edificio. Podemos también apreciar cómo es que la altura tiene una escala bastante aplastante, que eso es algo que es bastante representativo de Don Max, tener que hacer edificios que tengan una escala, que tenga una presencia bastante alta. En el marco del mercado común centroamericano, en ese momento histórico, y luego también reconociendo la alta inversión extranjera, y que en ese tiempo era pues la bonanza económica acá en Guatemala, surgen varias farmacéuticas y entonces le dan el encargo a la oficina de Jorge y Jorge de varias de estas, entre ellas laboratorios Option, ¿sí? Cuyo diseño estructural e instalaciones eléctricas precisamente estuvo a cargo de la oficina de Álvarez Gutiérrez Cepeda y al frente de esta Pablo Gutiérrez. Pues como vemos el edificio guarda elementos siempre de una arquitectura muy le corbusiana, los pilotes, pero aquí resalto también el valor plástico que tiene el diseño de las columnas, pues la planta está ligeramente pues elevada a la del primer nivel, pero lamentablemente este primer nivel también fue dañado con el terremoto de 1976 y se modificó de otra manera. No obstante, entre el edificio administrativo
que es la fotografía del lado izquierdo, y el edificio de producción, se hace un elemento de interconexión donde se incorpora un mural también de Luis Díaz en concreto expuesto con el tema de la Acrópolis, pues en clara reminiscencia también prehispánica, fruto de sus viajes al mundo maya. Por aparte también el maestro Dagoberto Vázquez hace esa magnífica escultura en esa plaza que está previo al ingreso del edificio de administración, y entonces acá se dan dos tipos de colaboración con los artistas de acuerdo a la propuesta de José Luis Ser, precisamente del octavo SIAM, que mencionaba la doctora Fuentes. Aquí dice que para combinar arquitectura con escultura hay 3 categorías para poderlo hacer. 2 de ellas se presentaron aquí en este edificio. La colaboración de Dagoberto Vázquez es la colaboración conexa o de relación, porque la escultura se encuentra separada del edificio, mientras que la colaboración de Luis Díaz fue aplicada. Se aplicó ese mural, se incorporó a ese pasillo entre los 2 edificios. Hoy el mural de Luis Díaz se encuentra aún acá en este edificio, que ahora pues se tiene una agencia ahí del Banco Industrial, mientras que la escultura de Dagoberto Vázquez se movió de lugar a otra agencia del Banco Industrial, siempre en la Roosevelt, la que está más cercana al puente del periférico. El siguiente edificio es tal como señala acá Augusto de León Fajardo, es un edificio de concreto visto tal como salió de la fundición, las cosas que don Antonio hacía todos los días con su gran capacidad. Y me refiero al edificio de laboratorios Abbott, el edificio administrativo que tenemos en primer plano. Hacia el fondo se encuentra el edificio de producción. Acá pues está descrito todo el equipo que participó, ¿verdad? Con diseño de Max Horcio, Antonio Horcio, y una colaboración muy cercana de Mario Gustavo Novela Chechi. Pero acá de los documentos de construcción estuvo a cargo Augusto de León Fajardo. En cuanto a las instalaciones especiales, pues se tuvo también la colaboración de un ingeniero de origen argentino, Lothar Fingestorfer, que él ya había colaborado con la Abbott en la planta que se ubicó en Argentina precisamente. Pero también es de destacar aquí la colaboración artística de Luis Díaz y también en arquitectura de paisaje. Entre los 2 edificios precisamente se encuentra la intervención de Díaz, una en este espacio abierto de descanso que favorecía precisamente al semisótano donde se encontraba o donde se encuentra aún la cafetería de ese edificio. Y también en el espacio de interconexión entre los 2 edificios está este mural que lleva por nombre el Gucumatz, en clara reminiscencia también prehispánica. Y este es un mural que se compone de 290 dados de concreto, tal como estos modelos que traemos hoy acá a escala, y que pues cuyo molde de metal lo hizo precisamente el herrero Luis Alam. El mural como tal pues guarda un lenguaje geométrico y pues que tiene muchos conceptos, por ejemplo el triángulo, que si vemos las proyecciones ortogonales se maneja con gradación, pues hay también uso del espacio lleno y el vacío, la diagonal como fuerza, como lo relata el mismo Luis Díaz, pero además de ello es un mural que se fusiona con el mismo edificio, no se puede separar, y entonces ahí se da una colaboración integral dentro de las categorías que propone José Luis Sert. Algo importante también es el valor constructivo que se tiene en el edificio de administración, porque si notan las 4 esquinas del edificio están en voladizo. Y acá se aplica pues otro de los conceptos o propuestas que hace Frank Lloyd Wright al decir que los apoyos no hay que ubicarlos en las esquinas de la caja, sino separados de estas para reducir la luz y en términos de economía, aunque vemos pues que las columnas son mucho más robustas, y esto llevándolo al contexto, que tenemos un contexto con alta sismicidad, y eso de los voladizos se logra también a través de esa viga tipo Vierendeel que rodea todo el edificio, que además se constituye como un elemento de parasoles, que pues está separada de la línea de la cristalería, y eso en términos de diseño para favorecer también el valor ambiental y generar corrientes de aire.
Acá vemos parte de los planos, pero en la sección me quería referir precisamente a una cuestión funcional, porque el manejo de las plataformas, pues como ustedes ven, tienen diferentes plataformas, y en esta parte superior ingresaba la materia prima para procesarse, y en el inferior, pues ya el producto terminado para sacarse su distribución. En palabras de Augusto de León Fajardo, este edificio implicó mucha complejidad en el sentido de las instalaciones, más que un hospital, según relata él. En el caso de la Biblioteca Central de Recursos Educativos de la Universidad de San Carlos, este es un encargo directamente de Augusto de León Fajardo, él fue el director del proyecto. El edificio está diseñado por el arquitecto Augusto de León Fajardo, con colaboración con Mario Gustavo Novela Chechi y Luis Díaz. Este es un edificio que tiene la mayor representación en Guatemala de lo que es el brutalismo. Para los años 50, Starling se cuestiona si el brutalismo es una técnica o un arte. Y prácticamente con la valiosa colaboración de Max Holziu como constructor y con don Antonio, es de que se logran congeniar ciertos aspectos artísticos en la utilización de los parteluces que diseña Luis Díaz. En total son 844 parteluces de asbestocemento, los cuales lamentablemente ya varios están muy dañados y que valdría mucho la pena que surgiera un documento para poder recuperar esos parteluces, ya que el edificio tiene una presencia bastante dominante dentro de lo que es la ciudad universitaria. Tiene varias características que lo catalogan como un edificio brutalista, en este caso las grandes columnas que son masivas y pesadas, que se elevan sobre una planta libre con la cristalería retirada en la parte alta, donde se encuentran los parteluces, una comunicación visual muy dinámica entre lo que es las salas de lectura y lo que es la plaza. Este edificio, Luis Díaz lo cataloga como el edificio con mayor raíces prehispánicas. Esto él lo dice en su entrevista, ya que él está inspirado en los parteluces en pirámides invertidas y a la vez la comunicación que tiene con una plaza al frente. También vale la pena mencionar que el edificio está girado 45 grados. La fachada principal son dos, y este es con el objetivo de poderla apreciar desde diferentes ángulos, incluyendo ambas fachadas desde la plaza central. Y por último, dentro de la selección de edificios que trabajamos para la investigación, concluimos esta fase de edificios con la Embajada Americana. Este edificio es un diseño de un consorcio con la empresa Marnos de México, los cuales ellos mandaron el diseño y hicieron el consorcio con, en este caso, solo Max Holziu para la ejecución. Este edificio lo construyó don Max con el ingeniero Jorge Hernández. En una entrevista con José María Magaña nos mencionaba que el ingeniero, o el Canche Hernández, como le dicen, su hermano ya trabajaba en la embajada, entonces posiblemente por ahí existía un vínculo para que ellos pudieran tener el encargo de la construcción de la Embajada Americana. La Embajada Americana también es un ejemplo del brutalismo en Guatemala, tiene una fuerte presencia masiva. El edificio está retirado sobre la avenida Reforma, eso le permite que se genere otra plaza de desahogo. Posiblemente por la morfología, el ingreso principal se encuentra donde está esta anomalía de azulejo al frente. Hoy en día, pues el ingreso hacia el edificio es a un costado. El edificio hoy en día, la plaza no se utiliza, simplemente son jardines, pero originalmente sí era un espacio de desahogo tanto para el usuario como para los trabajadores. Y por último, vamos a dejar unas reflexiones finales. Todos los trabajos que hemos analizado sobre la oficina Holziu y Holziu definitivamente tiene una fuerte influencia de lo que es el mundo occidental, principalmente de Suiza. Sabemos muy bien que Le Corbusier también es suizo y don Max estudia en Suiza. Vale la pena mencionar de que el concreto visto como materia dejó mucho aporte para la arquitectura guatemalteca. Para los edificios que están categorados en la categoría como edificios del estilo brutalista, entre también los materiales como el ladrillo, que fue un material muy utilizado por la oficina. Y la Biblioteca Central, la Biblioteca de la Universidad de San Carlos, sin duda es el edificio más representativo del llamado brutalismo. Su fuerza y su peso es muy notable,
Y aún así, dentro de los criterios, incluyendo el de Luis Díaz, el edificio con más raíces prehispánicas. Luego también es importante señalar que varias de sus obras son emblemáticas dentro del movimiento moderno y por supuesto que son sujetas a considerarse patrimonio edificado. Y algo pues determinante es que fue una de las oficinas que más produjo obras con síntesis de las artes, también en palabras del mismo Jorge Montes, como llamaba este movimiento de la integración plástica o de la unión de las artes también. La oficina de Holzscher y sus equipos de trabajo indiscutiblemente fueron grandes protagonistas del movimiento moderno que discurrieron entre la multidisciplina y la transdisciplina en la producción de sus edificios, principalmente para el sector privado. A todos los integrantes de esta oficina, su equipo de colaboradores, nuestro sincero reconocimiento por el legado de sus obras que son representativas del movimiento moderno aún 5 décadas después de su auge. Pues con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor López y a Daniel Pozuelos, que es realmente un estudiante que ha destacado por su intención